Bueno, Lortel participa hoy por invitación del BRTA y por colaboración con IMHE con dos ponencias. Yo voy a empezar con la de tecnología de fabricación aditiva, en particular todos los desarrollos que tienen que ver con digitalización y tema de mejora de proceso y uso de datos, bueno, perfectamente alineados con el eslogan de que somos adictos a la fabricación, sobre todo a la aditiva. Por esquematizar un poco cómo vamos a avanzar en el tema de la presentación, voy a hacer una breve introducción para aquellos que no conozcan Lortec, muy breve, y luego vamos a entrar en todos los desarrollos, tratando de ser lo más didáctico posible para las empresas sobre todo, en cuanto a en qué estamos trabajando y algunos ejemplos reales de implementación y transferencia tecnológica. Vamos a empezar con la tecnología de cama de polvo y láser, luego con la tecnología de posición directa con láser y polvo, y vamos a cerrar con tecnología de fabricación aditiva con arco e hilo. ¿Okay? Son los tres pilares, no son todas las tecnologías aditivas que tenemos, pero digamos los tres buques insignias de Lortec. Y en cada uno de ellos, bueno, vamos a abordar al menos tres aspectos que tienen que ver con fabricación inteligente. Me imagino que muchos de ustedes conocen a Lortec, estamos ubicados en el Valle del Goyerri, la ubicación es frente al campus de la Universidad de Mondragón en Ordicia, frente a Goyerri Escola, y en la parte posterior del Polo de Innovación Goyerri, Goyequi. Es una infraestructura a las cuales nos mudamos en el año 2012, el centro fue fundado en el año 2004, y somos una cooperativa integrada en la Corporación Mondragón, específicamente en la división de conocimiento en la nueva estructura. Somos alrededor de 92 investigadores a día de hoy, bueno, investigadores, técnicos, plantilla, administrativo en total, y la facturación el año pasado estuvo alrededor de los 7 millones de euros, un poquito más. A comienzo del año pasado, con la nueva dirección, con Jayone Gansarain, hicimos un trabajo de reestructuración de las líneas de investigación, y a día de hoy ese esquema que está allí es el esquema actualizado. Tenemos 3 grupos de investigación claramente definidos con objetivos para desarrollo de tecnología, transferencia, etc. Yo pertenezco al grupo de fabricación aditiva basada en láser, pero es un grupo que trabaja con tecnologías ARCO. En realidad el grupo se llama Tecnologías de Fabricación Aditiva. Trabajamos básicamente esas 3 tecnologías que están allí. Y luego tenemos el grupo, digamos, tradicional de tecnologías de unión, que trabaja con soldadura de diferente tipo. Y el grupo que más ha crecido en los últimos 10 años, que es el grupo de tecnologías de digitalización, que son un grupo de investigación transversal que soporta a las tecnologías de unión y de aditivo. Voy a intentar ser breve por el tiempo que tengo, no voy a explicar en detalle todas las tecnologías, vamos a dejar en la mesa un pequeño libro con la explicación en sí de las tecnologías, ventajas, desventajas, aplicaciones y nichos de productos que desarrollamos en el marco de un proyecto europeo, y luego el flyer. Pero bueno, para centrarnos, esta es la clasificación que hay a día de hoy de las tecnologías de fabricación aditiva metálica, que dependen básicamente si se utiliza, qué fuente de energía se utiliza para fundir el material de aporte o de suministro. Y básicamente se divide si yo utilizo una fuente láser, una fuente de haz de electrones o una fuente de arco. Que el arco ahora mismo hay unas variantes de diferentes tipos. Y luego si yo aporto el material en forma de cama de polvo o si lo aporto directamente dirigiendo el material hacia el punto de la energía, recibe el nombre de procesos de aporte por cama de polvo o procesos de aporte por deposición directa. En inglés sería Powder Bed Fusion y también Directed Energy Deposition. Y luego vienen los nombres que comercialmente los desarrollos de tecnología le han puesto a la tecnología. ¿Okay? Existe una normativa más reciente de terminología que ya organiza un poco este panorama de cómo llamar a las tecnologías. Entonces se adopta Directed Energy Deposition para deposición directa, luego a continuación el tipo de energía y luego a continuación el feedstock, el material. Centrarnos y para que las empresas también tengan una idea de cuánto es el índice de madurez industrial y tecnológico de estas tecnologías y si se utilizan o no en el sector industrial. Este es un reporte que fue publicado la semana pasada por Ampower, que junto con Hullers Associates son los referentes en cuanto a los estudios de la evolución de las tecnologías de fabricación aditiva global. Ellos han publicado este mapa que actualizan en marzo de cada año y vemos que las tecnologías que más adopción industrial y mayor nivel de TRL tienen ahora mismo son las tecnologías de cama de polvo. Ya hay piezas del sector aeronáutico, aeroespacial, médico, dental, oil and gas, etcétera, produciéndose en series largas incluso, no en series cortas, sino en series largas. Entonces, cama de polvo y láser ya está a un nivel bastante maduro tecnológicamente, sistemas de control y monitorización bastante maduros y adopción industrial. Y el salto con respecto al año pasado son las tecnologías de cama de polvo y haz de electrones, porque se han liberado las patentes de hace 12 años de Arcan, de General Electric, y ha surgido
un boom de fabricantes de máquinas chinas, europeas y norteamericanas que han aún inundado el mercado. Y otro acto también importante, y por lo cual Lortec también apostó por la tecnología de fabricación aditiva por arco hilo, es el salto de las tecnologías WAM, que pasan a una adopción industrial para pieza grande, fabricación de tanques, nozzle rocket, componentes realmente enormes, estructuras aeronáuticas, etc. Entonces partimos de allí, que son tecnologías algunas que no están tan maduras, otras tecnologías que ya están más maduras, pero que seguimos haciendo I+D. Esta primera sección de la presentación voy a hablar de los desarrollos en herramientas digitales, sobre todo orientados a temas de aseguramiento de calidad en la tecnología de cama de polvo y láser. En particular lo llamamos nosotros internamente SLM. ¿Cuáles son los problemas que hay? ¿Cuáles son las fuentes de no calidad cuando se utiliza esta tecnología para fabricar? Ahí está, digamos, resumido en las 6 principales. Si bien es una tecnología madura, es una tecnología que hay máquina comercial que van muy bien. De hecho, Lortec fue el primer centro tecnológico de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología que instaló una máquina de cama de polvo y láser en el año 2007. Una Realizer MSP 250 de primera generación, la primera en el norte de España. Luego en 2014 integramos una máquina de segunda generación, sobre todo para hacer I+D, una SLM Solution 280. En el 2018 instalamos la tercera generación de máquinas en un acuerdo de colaboración con Renishaw Ibérica, que es una Renan 500 de 4 láseres. Y este año se va a instalar la cuarta máquina de un fabricante ya vasco, que va a tener en Lortec una capacidad de desarrollo de proceso y de tecnología con una máquina abierta. Entonces, los problemas están asociados a ¿qué? Es un problema, es una tecnología que viene de la soldadura, digamos, como esencia, es decir, yo fundo material en un escaneo del láser, en una cama de polvo, hay procesos de solidificación, y están estos problemas metalúrgicos que siempre surgen, que es que hay contracción del metal al solidificar y luego como va capa a capa yo complico la situación de la soldadura, es decir, estoy haciendo refusiones por capa y estoy haciendo unos ciclos térmicos de calentamiento y enfriamiento que al final, tensiones residuales, distorsiones asociadas a eso hay que controlarlo. Esa es una fuente de problemas grandes. Luego el tema de puntos calientes, la tecnología a nivel de estrategia de escaneo brinda muchas posibilidades, entonces hay que saber muy bien cómo hacer la estrategia de fabricación. Y están los problemas de repartición de polvo en la cama, etc. Estos son los problemas que trabajamos desde hace unos 12 años. ¿Qué voy a mostrar hoy? Voy a mostrar hoy 3 herramientas que consideramos las herramientas que pueden contribuir a mejorar gran parte de estos problemas. Tenemos el tema de modelado y simulación numérica para predecir distorsiones, tensiones residuales, poder optimizar la fabricación y que la pieza quede bajo los estándares que se requieren. Luego está el tema de monitorización del proceso. Básicamente lo que hemos trabajado en Lortec es la monitorización del baño fundido y de la uniformidad de la cama de polvo en esta tecnología. Y luego voy a hablar un poco del tema de monitorización de parámetros y el tema de ver cómo va la máquina y para qué sirve saber el estado de la máquina. Aquí tenemos ejemplos de lo que hemos hecho como modelación numérica. Desde el año 2010, lo que se ha esforzado del grupo de modelado y simulación de Lortec es desarrollar algoritmos propios, porque nos dimos cuenta en su momento que los softwares comerciales estaban bastante limitados para la época. Habían software de modelado y simulación para soldadura como Syswell, pero en esa época no había el tema de modelado capa a capa, que al final es un montón de capas, son procesos de refusión, como comenté, que los modelos tradicionales de ajuste de foco térmico no iban bien. Entonces desarrollamos un equipo de 4 personas, a día de hoy son 5, que trabajan con modelado y simulación termomecánica. Son modelos acoplados que predicen campos de temperatura, campos de formación y con ellos tensiones residuales. Ellos programan básicamente en Abacus, los algoritmos son propios, es un activo tecnológico de Lortec, y lo que se hace es validar esos modelos para material y proceso, y eso lo hemos extrapolado para SLM, para LMD y para WAM. Aquí se ve un ejemplo de lo que se intenta minimizar. Si yo puedo predecir de cierta forma cómo va a ser el comportamiento de tensiones residuales y de deformación, puedo actuar en el proceso, en la estrategia, para evitar ese tipo de problemas, que son las delaminaciones, que son en un momento la pieza se va deformando tanto que la trayectoria teórica no coincide con la trayectoria que hay de la capa anterior, por aquello de la deformación que se va acumulando, y eso trae problemas en el recoater, que choca contra una geometría que no debería estar donde está, la pieza se distorsiona más en un punto que en otro, entonces bueno, nos permite los modelos poder predecir antes de fabricar y minimiza bastante tiempo en desarrollo de proceso. Luego dentro de este mundo del modelado
hay modelos con un coste computacional bastante alto, hay modelos con un coste computacional menos alto, pero eso se traduce en la resolución o precisión que tengo yo de predecir. Entonces, el Ortega ha optado por una línea que es la de investigación en el modelo de Inheran Strain, que no es el típico, digamos, approach de utilizar las contracciones del metal, sino más bien la activación y desactivación de elementos considerando deformación. Y es una técnica que nos permite un equilibrio entre coste computacional de los modelos y la resolución que se puede obtener para predecir el comportamiento del componente. Aquí tenemos un ejemplo particular. Esto es una aplicación real. Es un proyecto que se ejecutó hace 5 años, Clean Sky. El topic manager o el cliente era Airbus, Alemania. Y ellos querían desarrollar un proceso de fabricación alternativo para unos actuadores de control activo de flujo, que lo que hacen es coger cierta cantidad de flujo en el ala, generar un flujo laminar para favorecer o minimizar el drag o las pérdidas que hay en ese contacto en el ala. Es una pieza que realmente en esa época, en los años 2000, 2010, ya estaba en vuelo, fabricada por procesos convencionales, pero el coste de la pieza, esa geometría que es la primera que está a la izquierda, es muy complicada. Entonces en el proyecto se abordó la simulación termomecánica, fabricación de componentes, una pieza realmente grande, 350 milímetros de alto, estaba en el límite de la capacidad de volumen de fabricación de las máquinas SLM que teníamos para esa época. Y lo que se trabajó fue en el rediseño hasta obtener, en este caso, en el Steady Blooding Actuator, que es el tercer modelo al final, un componente que se fabricó y se testó, y me imagino que ahora, a día de hoy, está en los planes de fabricación de Airbus, porque el tema de certificación en el sector aeronáutico lleva muchos años. Estos fueron los primeros prototipos que se fabricaron con titanio 6 y aluminio 4 vanadio en tecnología de cambio de polvo y láser para ese componente en Airbus. Aquí hay ejemplos de la geometría, bueno, se trabajó con rediseño, se trabajó con optimización de procesos, simulación, etc. En ese mismo proyecto hay otros actuadores con otra función ligeramente diferente, que en este caso es regeneración de flujo, son los PJA, y aquí el tema era que era una pieza que no entraba teóricamente en las cámaras de fabricación de las máquinas comerciales para la época. Entonces ahí también Lortec trabajó con temas de simulación, rediseño y al final modificando estrategias de soporte, modificando algunos diseños, optimizando el proceso, llevando la tecnología al límite, se logró fabricar el componente. Ese componente que está ahí a la izquierda es un componente que su fabricación tarda en máquina alrededor de 2 días y medio, la máquina en continuo, fabricando. Estamos hablando de 3.800 capas o algo así, a 30 micras, por el nivel de resolución que tiene. Y luego el postprocesado de la pieza es bastante complicado. Se está trabajando, y lo sé, en reducir las estructuras de soporte de ese componente. Aquí tenemos un ejemplo mucho más detallado de lo que fue la simulación del proceso de fabricación para predecir distorsiones y poder reducir la iteración, porque esto fue un proyecto que se ejecutó en apenas 2 años, desde tener un demostrador no fabricado con tecnología SLM hasta obtener un demostrador que fue a testeo en una campaña de ensayo. Y ahí se ven las deformaciones de la mejor orientación, etc. Ahí los problemas que habían principalmente en este componente era que entrara en la cámara y luego las delaminaciones asociadas a los procesos de formación. Otra cosa que también hemos trabajado, también en colaboración con Renishaw Ibérica, el tema de monitorización del baño fundido. Las máquinas Renishaw tienen un sistema comercial Infiam que se basa básicamente en sensórica incorporada en la máquina. Es la tercera generación de máquinas, es decir, son máquinas que tienen 4 láseres actuando en simultáneo, un solo sistema óptico de escáner que dirigen los haces, y ya la sensórica viene incorporada en la máquina, pero el sistema Infiam a día de hoy es solo un sistema de visualización. Entonces, toda esa cantidad de datos, nosotros la estrategia que vimos es, vamos a trabajar en colaboración para tratar de unir un conocimiento relativamente experto que se tiene en la casa para sacar provecho de esos datos, digamos, recogidos. Y lo que se está trabajando para clientes del sector aeronáutico, empresas en el País Vasco, ITP en particular, y Eguile, es desarrollar algoritmia propia para sacar esos datos del sistema Infiam y poder procesarlos para predecir de cierta manera detección de fallos durante la fabricación. Y otra línea también que tenemos abierta y que es de mucho interés para el sector aeronáutico es el tema de certificación digital del proceso. Si yo logro comprobar, no solo verlo, sino registrar que no hubo eventos asociados con puntos calientes, distorsiones de la cama de polvo, lo que hablamos de thermal signature, esas marcas de evidencias donde hay problemas durante el escaneo,
yo esa pieza no tendría por qué inspeccionarla. En teoría, si valido que mi algoritmo de análisis de toda la data garantiza de que esa pieza no va a tener un nivel de defectología que el cliente pide. Entonces, la certificación digital, por aquí hay una línea de trabajo claramente abierta. Ya va a salir normativa en Norteamérica para certificación digital de procesos de powder bed fusion. ¿Okay? Este es otro trabajo que se hizo con Eguile. El tema de identificación de puntos calientes en las máquinas. Ellos también tienen máquinas Renishaw para temas de producción. Y nosotros lo que hicimos fue un trabajo de algoritmia también, de capturar datos de la máquina y poder predecir dónde están los puntos calientes. Digamos que fue el paso previo a todos los desarrollos que se están desarrollando hoy en día. Y otra línea de trabajo que parece sencilla y una tontería, pero algunos fabricantes como SLM Solution y otros fabricantes EOS y demás, generaciones anteriores de las máquinas no tienen un sistema de monitorización del estado de la máquina. Generan una cantidad de logs, pero no hay ni alarma cuando la máquina se está comportando mal, cuando hay límites inadmisibles en el contenido de oxígeno de la cámara o hay problemas en el recoder, etc. Y entonces nosotros lo que hemos hecho es para ciertos clientes hacer desarrollo de monitorización de datos registrados, pero básicamente para estado de máquina. Eso en cuanto a la tecnología de cama de polvo. La otra tecnología y en la que yo he estado más involucrado desde los últimos 6 años en Lortec es el tema de deposición directa con láser y polvo. ¿Okay? Es una tecnología diferente, aquí se dirige el polvo hacia un A enfocado y se va depositando, lo que genera unos cordones que se van solapando y esos cordones solapados generan la capa y ya luego hago fabricación en 2.5D o en 3D dependiendo de la cinemática que tenga para hacer esas trayectorias de deposición. No es igual a cama de polvo y las resoluciones que se obtienen de piezas tampoco son igual. Digamos que las tecnologías que vamos a ver hoy cubren tamaños y precisiones de espesor de pared diferentes para pieza pequeña, mediana y grande. Aquí nos hemos enfocado en los últimos, sobre todo en los últimos 4 años, al tema de, mira, ¿cómo podemos hacer para que el proceso de fabricación se desarrolle lo más rápido posible, evitando ensayo y error, que es el típico approach de diseño de experimento, ajuste de parámetros y tal. Y digamos lo que establecimos hace 4 años era, bueno, vamos a trabajar con temas de simulación termomecánica, con el grupo interno, que es potente. Vamos a trabajar con temas de caracterización avanzada de materiales. Vamos a trabajar con temas de sensores y visión para medición y monitorización del proceso. Combinando esas 3 cosas, podemos hacer un cóctel bastante atractivo, que es generar modelos analíticos. Rápidamente podemos con las simulaciones ver correlaciones. Luego, con la validación a nivel experimental de corte de las secciones de las piezas y tal, podemos hacer correlación numérica. Ya son modelos estadísticos. Y ya luego lo siguiente, con el campo de sensores, visión y monitoring, podemos hacer la correlación de variables durante el proceso. Variables medidas, variables registradas, etc. Si eso le sumamos el conocimiento basado en esa información de datos al conocimiento que generalmente tiene el experto de proceso, en Lortec hubo una persona, Fidel Zubiri, se jubiló el año pasado, pero estuvo trabajando tecnologías láser durante 38 años, pionero en España. Aunando esos 2 conocimientos, pues rápidamente podemos hacer un desarrollo de proceso bastante bueno. Luego, en temas de uso de datos con esta tecnología, lo que hemos planteado, lo hemos venido trabajando en convocatorias de proyectos nacionales y europeos, es el tema de, bueno, cómo podemos capturar la información no solo inicial de lo que yo quiero fabricar, sino de lo que está ocurriendo durante el proceso y luego, si yo puedo hacer inspección no destructiva, qué información puedo sacar de la pieza y tener esa trazabilidad de todo. ¿Okay? Entonces nosotros estamos trabajando en sistemas de adquisición de datos que ya nuestras células lo tienen parcialmente incorporado, que podemos capturar datos de prefabricación, datos en tiempo real, con sensórica que lo permite, y datos justo después de la medición, justo después de la deposición. Y finalmente la correlación con los datos de inspección. Entonces nuestra célula cartesiana que desarrollamos con Fagor hace 5 años, una célula que tiene un control numérico 80-70 customizado para control de fuente láser y de alimentador de polvo, lo que hemos hecho es tener esa trazabilidad digital de los datos, trabajar mucho en el tema de ingesta de datos, sincronización de los datos, es decir, que todas esas fuentes de datos que yo voy cogiendo estén relacionadas, bien sea en posición de la boquilla o bien sea en el tiempo, porque si no, para interpretar los datos no tiene sentido.
Ya cuando tenemos la infraestructura de datos generada, hemos desarrollado patentes en sistemas de medición inline, que voy a mostrar posteriormente, y luego en temas de incorporación de sensórica con visión 3D para temas de inspección. Todo eso, hoy en día, lo estamos usando para volcar datos para cómputo en Edge y Cloud, y también para poder hacer modelos de Digital Twin mucho más fiables, es decir, con data mucho más fidedigna y fiable, porque los Digital Twin que habíamos implementados anteriormente a este enfoque era solo simulación y modelo termomecánico, parámetros constantes de proceso, cosa que hoy en día no estamos trabajando porque estamos trabajando con control de proceso, y cero inspección. Entonces, todo esto alimenta gemelos digitales mucho más fiables y estamos trabajando con ello también. Esto va orientado a cero defect manufacturing, zero waste, que el proceso se haga de la manera más eficiente, etc. Aquí hay algunos ejemplos de simulación numérica termomecánica aplicada al proceso LMD. Esta es la fase que suele seguir los chicos que trabajan con modelado de simulación. Trabajamos generalmente con cupones, hacemos mediciones de temperatura y desplazamiento para ese material y un set de parámetros. Validamos el modelo, ajustamos parámetros en el modelo representa bastante bien ese comportamiento a nivel de cupón y luego saltamos a nivel de demostrador geometrías más complejas, volvemos a hacer segundas verificaciones de medición y terminamos de ajustar el modelo. El enfoque, como comenté anteriormente, es el enfoque que viene de la tecnología de soldadura, que es modelar el foco térmico que estoy utilizando, si es arco eléctrico, si es láser o si es escaneo por láser. Una vez que modelo el foco térmico, hacemos el tema de activación y desactivación de elementos para hacerlo dinámico, acoplamos modelo térmico a modelo mecánico y obtenemos una predicción. Aquí se puede ver, creo que en algún video de BRTA vi la imagen ahora mismo por allí, un proyecto que hemos terminado, el CARTEC, de colaboración entre centros. Aquí hemos hecho deposición híbrida sobre un fundido y un material de laminación para fabricar esos features que aparecen en la pieza, que son unos tetones con el 718. Y hemos trabajado con tema de, ok, la gente que va a mecanizar esa pieza posteriormente, ¿qué nivel de tensiones residuales va a tener y qué deformaciones geométricas va a tener cuando yo deposito un tetón y luego deposito un segundo, un tercero, un cuarto y voy modificando la pieza base que está recibiendo la deposición? Entonces, bueno, hemos logrado hacer modelado y simulación del campo de desplazamiento, campo de temperaturas, tensiones residuales, etc. Una vez que se tiene ese modelo, puedo dar información a la gente que va a mecanizar, mira, el nivel de mayor punto de tensiones residuales es tal y tal, los de minimización de tensiones residuales, liberación de tensiones residuales, etcétera, etcétera. Y bueno, los análisis que se pueden hacer, vamos, puedo analizar comportamiento de tensiones residuales radiales o axiales en el material depositado y sobre el material en el cual deposité. Ahí está un ejemplo de solo un par de imágenes de la fabricación y el demostrador final. Esto es un casing de motor eléctrico multimaterial. Otras cosas que hemos hecho, el tema de integración de control de proceso. En las células tenemos a día de hoy dos células, una célula cartesiana, que como comenté se desarrolló con Fagor, y una célula robot, y hemos hecho un concepto flexible en que las dos cinemáticas están en la misma célula y podemos decidir trabajar con una u otra, dependiendo del tamaño y los grados de libertad que se requiera. Aquí el trabajo que hemos hecho son sistemas de monitorización del baño fundido. Hemos incorporado cámaras de visión termográfica de longitud de onda media, MWIR, sistemas comerciales y sistemas no comerciales. Capturamos la información del baño fundido, que es lo que se ve en la figura de arriba a la derecha, y podemos trabajar con controles en lazo cerrado. Una vez que tenemos la imagen termográfica, medimos el área del baño fundido y lo utilizamos como parámetro de control. Queremos que el baño fundido se mantenga en un determinado tamaño. ¿Sobre qué actuamos? Bueno, actuamos sobre la potencia del generador láser, bajando potencia, subiendo potencia. Y la verdad es que el sistema se comporta bastante bien. Otra cosa que hemos trabajado en el pasado, la medición inline de altura de capa. Esto dio origen a una patente hace 2 años que a día de hoy se explota con el fabricante Cavitar en Finlandia, que fabrica cámaras y sistemas de iluminación láser. Y es un sistema que en teoría es bastante sencillo, solo que era bastante innovador, que es proyectar una línea, hacer un escenario bien iluminado y con una cámara lateral de alta resolución medir cómo se proyecta esa línea. Entonces estoy viendo el cordón que he depositado una vez que se ha solidificado y con ese método, que lo hemos llamado Shape from Shadow, podemos medir la altura de ese cordón. Al medir la altura de ese cordón puedo medir la altura de capa
y comparar en capas sucesivas cómo se está comportando la desviación de esa medición de altura. Al final, la patente ha derivado en un sistema de medición en línea para medir la altura de la capa en procesos de deposición directa. Ahí hay algunos ejemplos, hemos hecho una publicación también. Luego el tema de monitorización del baño fundido. Si trabajamos a parámetros de fabricación constante, hay un problema serio de acumulación de calor. Yo estoy aportando y fundiendo material y hay una acumulación de calor, dependiendo de la geometría de las piezas que se fabrican, que hace que se descontrole el baño fundido y tienda a crecer. Cuando se descontrola el baño fundido y tiende a crecer, por supuesto ya el cordón que inicialmente yo había especificado como desarrollador de proceso no tiene la geometría que tiene. Y ahí es donde vienen piezas que no entran dentro de tolerancia, piezas que para mecanizar tienen espesores de pared diferentes y tal. Y este es solo un ejemplo de una preforma de unos 200 milímetros de largo y 75 milímetros de alto, fabricada en Inco 718, donde se ha trabajado con temas de monitorización del baño fundido y correlación con defectología que ha ocurrido en esa pared luego, con parámetros de proceso constante, sin control de proceso. Y luego se ha correlacionado con distorsiones. Otra cosa que hemos hecho es la integración de perfilometría 2D y 3D, láseres azules, láseres rojos, para exploración de un sistema alternativo al que vimos anteriormente, para medición de geometría durante el proceso. Con esto podemos calcular altura de capa, geometría, etc. Y es un poco con las tecnologías WAM, de láser, perdón. Ahora voy a hablar, cambiando el switch, sigue siendo de posición directa, ahora no utilizamos polvo, sino que utilizamos hilo, y es una tecnología que a nivel de coste de inversión o de entrada es mucho más económica, no necesita un generador muy complicado, ni un robot de alta precisión. Aquí la verdad es que se ha avanzado muchísimo el grupo de fabricación aditiva por WAM de Lortec, 10, 12 años de trabajo continuo. Esto fue liderado por Pedro Álvarez en sus inicios y ha continuado con un grupo bastante amplio, Lexuri, Maider, etc. Aquí los desarrollos que voy a presentar tienen que ver también con cómo aplicar la simulación termomecánica a predicción de distorsiones, cómo captamos los datos en las células de WAM de Lortec y cómo hacemos el procesado de esa data, y las soluciones de monitorización y control de la fabricación con patentes propias. Esto es un ejemplo de un utillaje de control que se ha fabricado recientemente en Lortec y en el cual, como es una pieza relativamente grande, es alrededor de 2 metros de largo y un poco menos de 1 metro de ancho, es un utillaje que es fabricado con un acero de alta resistencia en 35 capas, que el tema de distorsión aquí es serio. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se estudiaron dos cosas. Se estudiaron hacer tiempos de parada entre deposición de capas constantes, que es el enfoque o el approach más convencional. Es decir, yo no conozco nada de proceso y yo digo, deposito una capa, me voy a otro sitio y deposito otra, me voy a otro sitio y deposito otra, pero todas con tiempos uniformes para que pueda conocer cómo es la solidificación del material. Eso no es lo más óptimo, se ve en la figura de la izquierda. Ese enfoque de tiempos de pausa o de enfriamiento por capa constante genera un nivel de tensiones residuales muy grande. Al final la placa base se deforma, no hay cómo mecanizar aquello por las tensiones que se generan. Y en el enfoque de la derecha, ya después de una iteración de definir cuáles son los tiempos específicos de enfriamiento y de parada entre capas, se observa la comparativa de que estoy fabricando relativamente en el mismo tiempo, no tengo por qué penalizar en cuanto a mayor, sino que estoy haciendo pausas más rápidas donde puedo hacerlo y pausas más lentas donde requiero que la curva de enfriamiento sea diferente para mitigación de distorsión. Entonces, este es un ejemplo bastante bueno, es una pieza real. Esto se fabricó en un acero de alta resistencia y ahí vemos en la figura de la izquierda el resultado final, distorsiones en el material aportado en la figura de arriba a la izquierda y distorsiones en la placa base que forma parte del utillaje en el diseño final, las distorsiones. La pieza en condición de fabricación tal como salió de la célula de Lortec al centro y la pieza mecanizada por el cliente final a la derecha. Aquí está un trabajo que se ha desarrollado también en las células de fabricación de Lortec con Hispavista. Son plataformas de gestión de datos. Todo lo que es levantamiento de adquisición, ingesta de datos, lo han hecho el grupo de digitalización de Lortec y luego eso se lleva a plataformas de visualización remota. Es un sistema comercial a día de hoy que se puede integrar con sistemas Fronio, con sistemas Lincoln, etc. Y aquí lo que hacemos es
monitorización y registro de unas 14 variables, tanto de sensórica como de parámetros de la fuente de arco. Con eso podemos hacer mapas. Los mapas son muy reveladores, donde hay ciertos comportamientos inestables de la fuente láser en ciertos puntos. Y con ello podemos, y hemos venido trabajando en temas de correlación de esas variables monitorizadas y de efectología. También se ha trabajado con integración de cámaras termográficas en el proceso de arco. De manera análoga a lo que hicimos con el MD para monitorización de baño fundido, también se puede hacer en arco. La implementación del sistema Shade from Shadow también se hizo en la célula de arco. Y luego la integración de láseres, de perfilómetros 2D y 3D para tema de inspección geométrica y medición de altura de capa. Aquí vemos como una recopilación de el background que ha tenido el grupo de UAM, trabajando con proyectos europeos como REDAM, Multifun, proyectos regionales como Qualifan, Edison, proyectos de, bueno, somos Centro de Excelencia Cervera en Aditivos, CEFAN, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y también comentar que el Ortec es el coordinador del nodo de fabricación aditiva del BASF Digital Innovation Hub, todo lo que tiene que ver con tecnologías de aditivo. Esto es lo último. Todos los desarrollos de digitalización se han conformado en un activo tecnológico que lo hemos llamado plataforma de procesos y máquinas hiperconectadas. Está alineado con inversión en el laboratorio 4.0 que se ha hecho en Ortec este año, y en el cual lo que pretendemos es conectar todas las células y todas las máquinas que tenemos en Ortec a una sala de cómputo central. Se han hecho inversiones de 3 servidores de alta capacidad y una sala de visualización y analítica de datos. Y entonces se ha alineado con los socios o los aliados tecnológicos, Hispavista, Silk y otras empresas, las soluciones que vamos a implementar en ese activo. Esto se va a mostrar realmente de manera oficial y los invitamos a participar el próximo 27 de abril en el OTD Challenge en Navarra, en el Centro de Exposiciones Baluarte. Y esto va a ser un lanzamiento de una plataforma que también va a integrar los desarrollos del laboratorio Cloudera que se está montando en Lortec entre Silk y Lortec. Y eso era un poco lo que tenía para ustedes. Como les comenté, la información del booklet lo voy a dejar en la mesa y estamos abiertos a cualquier pregunta.